Esta mañana, haciendo una pausa al Evangelio de Mateo, voy a hacer uno de esos mensajes que a muchos de ustedes les gustan, les agradan, porque sencillamente se ocupa de un solo versículo de la Biblia. Y hoy vamos a estudiar solamente un texto de la Biblia. Tengo que decir que esto no es una predicación como la que acostumbro a dar. Esto básicamente va a ser como una reflexión de pensamientos bíblicos muy ligera, no superficial, pero ligera. No vamos a estar profundizando y no es una predicación y quiero que usted distinga una predicación, pero en este momento va a ser algo más informal, algo más, como digo, una reflexión de pensamientos bíblicos, porque el tema que escogí para compartirles hoy tiene que ver con los niños, con los niños. Un tema muy importante del que pocas veces tomo la oportunidad para hablar. Y es que hace un par de meses encontré en la Biblia un versículo que cuando lo leí dije, este texto es fantástico, es inspirado, es de Dios, es importante este versículo, contiene una verdad incomparable, contiene una instrucción sabia, es un versículo guía, es un texto que debe estar presente y aunque está refundido en el Antiguo Testamento, ahí arrumbado en uno de los libros históricos, esta mañana quiero hacerlo relevante para todos nosotros para que sea de gran énfasis para nuestras vidas. Si usted tiene hijos, niños, jóvenes, este mensaje va a ser aplicado específicamente para su vida, pero si usted no es esto y es un adulto, quizá con hijos ya mayores, fuera de casa, o es una abuela o es un abuelo, o simplemente eres soltero, cualquier situación, de todos modos, de alguna manera Dios permite que niños estén cerca de nosotros en algún momento. Y este mensaje va a ser útil para todos en absoluto, aún para aquellos que un día tendrán, si Dios quiere, hijos. Quiero que abran su Biblia en el libro de Jueces, por favor, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Y hay un texto en este capítulo que quisiera hoy mostrar cuán majestuoso y cuánta instrucción contiene. En Jueces, capítulo 13, tenemos el inicio de la historia de uno de los jueces de Israel. Ese juez es Sansón. Jueces, capítulo 13, y voy a dar lectura a este capítulo. Quiero iniciar dándole lectura, haciendo algunos comentarios muy breves y después quiero centrarme en lo que les quiero compartir. Pero quiero analizar todo el capítulo para que ustedes vean el contexto de donde surge lo que les voy a enseñar con la ayuda de Dios. Libro de Jueces, capítulo 13, comienza el texto diciendo: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es pecado. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años, subyugados a los filisteos, pueblo enemigo. Versículo 2. Y había un hombre de Sora, una ciudad, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril. Note ese detalle, su mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos, el texto lo enfatiza. Versículo 3. A esta mujer, que por cierto la Biblia nunca nos dice el nombre de esta mujer, solo nos da el nombre del esposo. Versículo 2 dice que era Manoa, pero la mujer nunca se nos da el nombre. Versículo 3, a esta mujer, a la esposa de Manoa, apareció el ángel de Jehová. Solo un momento allí. El ángel de Jehová no es un ángel. El ángel de Jehová es un título en el Antiguo Testamento para las apariciones del Hijo de Dios preencarnado. En otras palabras, el ángel de Jehová es Jesucristo, que aparecía en el Antiguo Testamento a los hombres de Dios antes de nacer en Belén. Por eso se le llama apariciones del Cristo preencarnado. Antes de venir a nacer como hombre allá en Mateo, se aparecía de manera específica a algunos hombres y mujeres, como en este caso de Dios. Entonces es el Hijo de Dios, hecho visible antes de venir a la tierra encarnado. Versículo 3. Es Dios. Entonces, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos.
Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Note que ella no sabe que es el ángel de Jehová. Solamente dice, es un ángel de Dios, pero no ubica que es el ángel de Jehová. Temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era. ¿Ven? No sabe, no identifica. Ni tampoco él me dijo su nombre. Versículo 7. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ya se mencionó 2 veces que iba a ser nazareo. Y más adelante en el tema voy a explicarle qué era ser nazareo, porque está anunciado aquí 2 veces. El ángel se lo dijo y luego la mujer le dice a su esposo que iba a ser nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. En un momento más lo explico. Versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová, el esposo, y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa. Vean que esto es clave. Versículo 8, él oró a Jehová. Aunque no sabía quién es el que se había aparecido, él ora a Jehová. Versículo 8, entonces oró Manoa a Jehová. Y aunque no sabía quién era el hombre que se había aparecido y no sabía que era el ángel de Jehová, él oró a Jehová. Y versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoa. Oyó su oración Dios. Versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios, este es el ángel de Jehová, mencionado en el versículo 3 como ángel de Jehová, aquí se le llama ángel de Dios, es Jesucristo preencarnado. Dice que este ángel volvió otra vez a la mujer. Interesante, ¿no? Que se apareció a la mujer. Las 2 veces se apareció a la mujer sin el esposo, sin él, las 2 veces. Aquí es la segunda. Versículo 9, volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Ambas veces no estaba él. Versículo 10, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo. Obviamente aquí el ángel de Jehová se presentó a ellos y lo que ellos veían era un varón. Ahí dice el texto. O sea, no veían solo una luz, no veían una mancha, no veían a una mujer. El aspecto era de un varón, hombre, resplandeciente como la mujer vio, pero un varón a final de cuentas. Versículo 10, mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Versículo 11, Manoa van y le dice Manoa al varón: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Esto es importante, ¿verdad? Porque esa frase en el Antiguo Testamento tiene mucho sentido. Yo soy el que soy. Uno de los nombres con los que Dios se dio a conocer. Él dijo: yo soy, y uno también de los que Cristo se dio a conocer en el Nuevo Testamento. Versículo 12, entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Esas cosas que había dicho en el versículo 4 y 5. Versículo 14, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. En otras palabras, será nazareo. Versículo 15, entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Esto era para comer. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Esto que sigue es importante. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo ¿a quién? Entonces el ángel le dice: no voy a comer tu comida, pero si quieres hacer algo, haz holocausto. No comida, holocausto. Y aclaración, dice el ángel: ofrécelo a Jehová. Esto es para que Manoa y su mujer entendieran quién era el que estaba hablando con ellos. Ofrécelo a Jehová. Versículo 16, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Hasta ese momento Manoa cree que es un profeta.
Dame tu nombre para que te honre después. Y el ángel de Jehová respondió, 18, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? El texto hebreo significa, admirable significa inigualable, inigualable. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Misma respuesta que le dio Dios a Jacob. Versículo 19, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda. Esta es una oblación, una ofrenda de comida. Y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, esto es del holocausto, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Aquí ya Manoa y su mujer se dan cuenta que este no es un hombre y que tampoco es un ángel. Ahí se dan cuenta por el milagro, ofrecen la oblación, pone sobre la peña, el fuego lo quema y en el acto de quemar y elevar el humo de esa ofrenda, el ángel sube, el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, sube, asciende juntamente con el humo hacia el cielo. En ese momento ellos dos entienden que no es un ser humano, entienden que es Dios. Versículo 20 al final se postraron en tierra. Y 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Ya entendió. Versículo 22. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ellos entendían muy bien que ver a Dios era igual a morir. Y no es porque Dios mate simplemente por verlo, es porque la santidad de Dios no permite el pecado y el hombre es pecador. Y cuando el hombre pecador se para delante de la presencia de Dios, lo que ese ser humano merece es muerte por su pecado ante la santidad gloriosa y perfecta de Dios. Y Manoa sabía esto, por eso en el 22 dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Entiende que es Dios, entiende su pecado y entiende que puede morir. Pero versículo 23, la mujer fue más inteligente. Versículo 23, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. O sea, Manoa, piensa bien, le dice su esposa. ¿Cómo nos va a matar si nos acaba de anunciar que vamos a tener un hijo? ¿Cómo nos va a matar si acaba de aceptar nuestra ofrenda? Es más, subió en el humo del holocausto. Parece que la mujer tenía un poco más de sensibilidad espiritual. Versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo. Este es el cumplimiento. Y le puso por nombre Sansón. El nombre Sansón significa pequeño sol o sol naciente. Es el significado del nombre Sansón. Sol naciente o pequeño sol. Le pusieron así. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Jehová lo bendijo. ¿Cuál fue esa bendición? Versículo 25 está la bendición. El espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Este es el capítulo 3. Me encanta cómo hay varios paralelos en este pasaje con el Nuevo Testamento. Primero, hay paralelos con el nacimiento de Juan el Bautista, porque este capítulo es eso, un anuncio del nacimiento de Sansón. Y hay paralelos con el nacimiento de Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas. Un ángel le anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y le dijo lo mismo que se le dijo aquí a los papás de Sansón, que sería nazareo toda su vida. Hay un paralelo ahí entre Sansón y Juan el Bautista. Ambos debían servir a Dios de manera anticipada. Ser nazareo significaba ser dedicado para Dios. Y la explicación del nazareato es muy simple. La palabra nazareo significa separado, netzer, separado. Una palabra hebrea que significaba separado para ser consagrado a Dios. En Números capítulo 6 está la orden de Dios para los nazareos. Era un pacto o una promesa de quien quisiera ser nazareo podía hacerlo como prometerlo a Dios y cumplir ser nazareo, es decir, dedicar su vida a Dios.
Era una manera de prometer a Dios que seríamos consagrados a Él. Y eso estuvo vigente en el Antiguo Testamento, hoy ya no. Hoy no existe el nazareato, eso ya pasó. El libro de los Hechos nos muestra la transición de eso, pero hoy ya no existe el voto de nazareato. Lo fue para el Antiguo Testamento. Y estrictamente, número 6 nos dice que el nazareo debía de abstenerse de 3 cosas que están ahí inmersas. Número 1, debía abstenerse de cualquier cosa que tuviera que ver con la uva, la vid, el jugo, o lo que fuera que tuviera que ver con una bebida que pudiera causarle efectos en su sistema nervioso central para actuar o emborracharse, actuar como borracho. No podía. Segundo, no debía cortar su cabello. Tenía que permanecer sin pasar navaja sobre su cabeza. Y en tercer lugar, no podían tocar un cuerpo muerto. Estaba prohibido para una sacerdote. Yo me acuerdo que hace muchos años, en un lugar, cuando yo era joven, soltero todavía, me invitaron a predicar a un lugar y yo prediqué del nazareato. Y yo me acuerdo que mi mensaje estaba muy descompuesto, pero algo tenía de bien aquel mensaje hace muchos años, y yo hice la pregunta: ¿qué tenían que ver estas 3 cosas? ¿Por qué Dios mandó al nazareo abstenerse del fruto de la vid, abstenerse de cortarse el cabello y de tocar muerto? Bueno, no es que le encontremos algún significado oculto a estas cosas, simplemente estas cosas podían llegar a ser contaminantes y lo eran. El punto es que esa era una evidencia externa de una consagración interna, era todo. Era una manera de identificar visualmente quién era nazareo, quién era consagrado a Dios. Solamente era una manera externa de mostrar quién eras delante de Dios. Y de esa forma, las personas nazareas expresaban públicamente, como un testimonio público, que eran separados para Dios. Les decía que este es un paralelo muy parecido a Juan el Bautista. Obviamente, cuando vamos al fin de la historia, la vida de Sansón y la vida de Juan el Bautista son muy diferentes. La vida de Juan el Bautista es una vida fiel hasta la muerte. Le cortaron la cabeza por ser fiel a Dios. Y Sansón llegó a la muerte por sus propias consecuencias de su pecado. Muy diferente, muy diferente. Pero el otro paralelo que encuentro, que todavía es más fuerte, es el paralelo con el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Hay tantos parecidos, y si analizas el texto, podrás ver que incluso hay frases literales que están aquí y están en el anuncio a María por el ángel Gabriel. Frases idénticas o ideas idénticas del mensaje a la esposa de Manoah, así como al ángel. Hay muchos paralelos. Uno de ellos es ese. Aquí el ángel de Jehová le anunció a la mujer primero, no al esposo. Así fue con María. El ángel le anunció primero a María, después a José. En este caso, también, similar a Elizabeth, como mencioné hace ratito, era estéril. Aquí también la mujer era estéril. Pero en cuanto a María, no solamente es que ella se le anunció primero y que el ángel le dijo frases casi idénticas, sino que en el versículo 5 hay algo que es un paralelo muy exacto. Versículo 5 dice: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El ángel de Jehová le dice a la esposa de Manoah: el hijo que te van a nacer va a ser un salvador. Un salvador. Y esto es amplificado cuando vamos a Lucas, y viene que el anuncio a María, Dios le dijo por medio del ángel, que ese santo ser que nacería, que sería llamado Hijo de Dios, sería Jesús, porque él salvaría a su pueblo, no de los filisteos, sino de sus pecados. Hay mucha similitud entre el anuncio a María y el anuncio aquí a Manoah. Pero obviamente cuando vemos el final de sus vidas, otra vez es muy diferente. El final de la vida de Sansón fue de humillación merecida, mientras que el final de la vida de Jesucristo fue de humillación sustitutiva. Cristo muriendo por los pecadores. Todos entendemos que la vida de Sansón deja mucho que desear, y por supuesto no estoy aquí para ser abogado de Sansón y querer hablar bien de él, porque la Biblia dice la verdad sobre su vida. Pero además de los paralelos, hay una frase, un versículo en este capítulo que creo que nos ayuda mucho a entender lo que Dios quiere para con los niños. Que quiero hablar algo de los niños. En este capítulo hay, escuche, una oración de Manoah, hay
una ofrenda de Manoa y hay una reacción de temor de Manoa. Una oración de Manoa, una ofrenda de Manoa y una reacción de temor de Manoa. La oración está en el versículo 8 y luego la expande en el versículo 12. En un momento voy para allá. La ofrenda está ahí en el versículo 19. Y la reacción de temor de Manoa está en el versículo 22. Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Creo que Manoa tenía una teología insuficiente pero sólida. Manoa sabía quién era Jehová. Manoa adoraba a Jehová por lo que vemos en el texto. Manoa entendía que Dios es Dios, entendía su poder, su santidad. Vemos que también la mujer entendía quién era Jehová, es decir, no eran personas lejanas de Dios, eran personas que estaban en el camino de Dios y que aunque estaban viviendo en una época de oscurantismo espiritual, porque la época de los jueces es de la peor época del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, aún así ellos sabían quién era Jehová, ofrendaban a Jehová, hacían holocausto a Jehová y clamaban a Jehová, algo que era rarísimo en ese tiempo. Así que estos padres tienen un punto a favor. Ellos temían a Dios, ellos sabían quién era Dios, oraron a Dios, ofrendaron a Dios y temieron a Dios. Eso es un buen inicio. Creo que ellos tenían una buena doctrina, aunque insuficiente, pero considerando la época en la que vivían, donde la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, ellos eran como el tuerto en tierra de ciegos, ¿no? Ellos eran como un poquito de luz en medio de un pueblo de oscuridad. Además, ellos con mucha probabilidad fueron los padres de Sansón, quien fue el último juez antes de que llegara Samuel, el profeta. Así que estamos hablando de que con toda seguridad los papás de Sansón fueron contemporáneos de Elí, el sacerdote Elí, quien también era un hombre muy permisivo con sus hijos, como lo fueron también estos papás de Sansón. Y creo que, hermanos, hoy Dios solamente quiero en mi corazón, con la ayuda de Dios, compartirles algo que tiene que ver con los niños y que en este capítulo hay un versículo que es extraordinario para aprender lo que Dios quiere. Versículo 8 dice: entonces oró Manoa a Jehová, esto es su oración, y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Vemos que Manoa ora, le pide a Dios y su petición es legítima, es verdadera, es como decimos, es de corazón. Y tan es de corazón lo que le pide a Jehová y lo hace a la persona correcta y ora la oración correcta y pide la petición correcta, que es en lo que quiero remarcar hoy, que Dios le contesta. Versículo 9, Dios oyó la voz de Manoa. En el 8 su petición está muy resumida, pero quiero analizarla extendida en el versículo 12 cuando se la repite al ángel de Jehová. Versículo 12, aquí está nuestro texto. Esto es todo. Versículo 12, entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: cuando tus palabras se cumplan, ¿qué palabras? Que van a ser un hijo a ellos, como le anunció. Cuando tus palabras se cumplan, versículo 12, escucha este par de preguntas. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿No te parece que son preguntas que todo padre debería hacerle a Dios? ¿No te parece un par de preguntas que son extraordinarias para hacerte cuando tienes alguien que es un hijo que Dios te ha dado o algún sobrino o nieto y hacer la pregunta a Dios, porque se le está haciendo a Dios, cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Cuando leí estas dos preguntas dije, yo debí haberme hecho estas preguntas cuando mis hijos estaban más pequeños. ¿Cómo debe ser su forma de vivir? ¿Qué quieres de este niño? ¿Cómo debe ser su forma de vivir? ¿Y qué debo hacer con él? Esta es un par de preguntas excelentes cuando te enteras de que estás embarazada o tienes a tus hijos pequeños
y le pides a Dios, Dios, enséñame cómo debe ser la manera de vivir de este niño y qué debo hacer con él. ¿Y saben algo? Esta oración Dios la contesta, como se la contestó a Manoah. Le contestó exactamente su petición porque Dios siempre está dispuesto a que hagamos lo correcto con nuestros niños. Hace un par de días se celebró el Día del Niño en nuestro país y es un día en el que todos los adultos queremos hacer algo por los niños, o al menos ponemos nuestra mirada en ellos. Por supuesto, muy aparte de que los negocios y las tiendas ubiquen ese día para hacer negocio y querer una ganancia especial y que sea una fecha de mercadotecnia y lo que usted quiera decir, es verdad. Pero de alguna manera se enfoca en los niños. De alguna manera, el 30 de abril hace que volteemos nuestras miradas hacia los niños y pensemos algo de ellos, al menos ese día, hacer algo bueno por ellos y tratar de hacerlos sentir especial ese día. Creo que la fecha está bien, no hay ningún problema, así como se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, y cualquier otra fecha del calendario puede ser bien utilizada, eso no es el problema. El punto es que los creyentes no tenemos la noción correcta acerca de los niños. Creo que esta pregunta que hace Manoah es una pregunta con la que deberíamos pedirle a Dios exactamente lo mismo. Señor, ayúdame, enséñame cómo debe ser la manera de vivir de este niño y qué debo hacer con él. Vivimos en una época en donde el mundo y Satanás está haciendo estragos con los niños. Y quiero que usted vea esto. Cuando yo era niño, y usted puede decirlo en su edad también, va a ser la misma historia. Cuando yo era niño, la maldad estaba en las esferas de la preparatoria para arriba. Y cuando tú decías, bueno, hijos rebeldes, pensabas en alguien de preparatoria saltándose la barda y pensabas en un universitario drogándose y pensabas que la maldad, y veíamos que la maldad, yo veía que la maldad estaba en las esferas altas, ¿cierto o no? Y aún muchos de nosotros todavía queríamos llegar a la secundaria con nuestra mamila, porque estábamos con un pensamiento infantilizado, incluso hasta la secundaria. Por supuesto, había excepciones, pero en la mayoría la maldad se presentaba hasta edades más altas. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado con los años? La maldad ha ido bajando de etapa para abarcar cada vez más a los niños. Esto no es cuestión del tiempo. Esto es cuestión del príncipe de la potestad de las tinieblas, que es Satanás, el diablo. Satanás está muy interesado en los niños, iglesia. Satanás está interesado en los niños, quiere destruirlos. Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La estrategia del diablo ha sido revelada en la Biblia y está revelada en la historia. Esto que les dije de hace décadas es simplemente la estrategia del diablo. El diablo quiere captar a los niños entre más pronto mejor para desviarlos y apartarlos del camino de Dios. Pablo dice a los corintios que el príncipe de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos. Y el esfuerzo de Satanás ha sido en cegar el entendimiento entre más niños, mejor. Entre más pequeños, mejor. Y si Satanás puede lograr que los niños sean cegados más temprano, esto es un alma a favor de la incredulidad. Es un alma que se va a apartar de Dios o jamás va a querer buscar de Dios. Satanás está muy interesado en tus niños y hace muchas cosas por medio del mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo hace muchas cosas por orden de Satanás para tragar a nuestros niños, devorar a nuestros niños, para apartar a nuestros niños. Y temo decir que iglesias bíblicas como nosotros no es la excepción. Nuestros hijos están siendo devorados por las garras del diablo. Muchas veces el mundo es muy fuerte, pero la mayoría de las veces es porque los padres somos muy débiles. El mundo con sus tentaciones es fuerte porque Satanás es fuerte, pero los padres somos demasiado débiles como para enfrentar lo que Satanás quiere hacer con nuestros niños. En años pasados, cuando comenzó toda esta revolución sobre los libros de texto que adoctrinaban a nuestros niños a ciertas filosofías diabólicas, y no solamente hablando en cuanto a libertad de género y sexualidad, sino hablando en cuanto al adoctrinamiento comunista que quedó evidenciado por medio de los libros de texto, que por cierto han quitado al encargado de esto, usted lo sabe.
Pero los libros de texto, además de adoctrinar a los niños filosóficamente hacia una forma de pensar que conviene políticamente al gobierno que tenemos, aparte de eso, instruían a nuestros niños en la libertad y el acoso a la familia que Dios había instituido desde Génesis 2. Los libros de texto instruyen a los niños hasta la fecha de una manera contraria a la palabra de Dios, y muchos padres no estamos haciendo nada. El ambiente de la escuela es terrible en la que viven los niños. Yo quisiera pensar que la escuela a la que van mis niñas es la peor de la isla, pero sé que no es así. Sé que los que tienen hijos y mandan a sus hijos a la escuela, sea privada o sea de gobierno, es un ambiente que nosotros como papás ni siquiera dimensionamos, porque no le damos importancia. Decimos, son niños, son niños, son niños. Y realmente eso es lo que quiere que pienses el diablo. El diablo quiere que pienses, son niños, no pasa nada, es un ambiente, es una fiestecita, es una salida, es una piscinada, es una albercada. Cosas de niños, exactamente del pensamiento débil del que se ha valido Satanás para tragar a los niños cada vez más y más y más y más y más. Siempre enfatizando la debilidad de los padres. A veces los padres somos tan débiles, no solo que no vigilamos a nuestros hijos y su escuela, que por cierto deberíamos hacerlo. Deberías preguntarle a tus hijos qué hacen en la escuela, cómo son los niños, qué dicen los maestros y estar al pendiente. Mi esposa y yo con nuestras hijas tenemos que estar todas las semanas y prácticamente todos los días examinando lo que ellas hacen, con quién hablan, qué dicen, advertencia tras advertencia. No te juntes con esta niña, no hables a ese niño, apártate de ese grupito, aléjate de eso, no hagas lo que ellos hacen. Y es algo en lo que mi esposa y yo nos hemos dado cuenta, porque tampoco lo hemos hecho bien, pero nos hemos dado cuenta que es algo en lo que no podemos soltar a nuestros hijos. Ahora, si tú los has soltado en la escuela y no sabes mucho de ellos en su vida, es muy probable que Satanás te los devore, porque la escuela es el primer lugar que Satanás utiliza para devorarlos. Acuérdate que, como yo le digo a mi hija casi cada día, para ti, la escuela es el mundo. El mundo en el sentido espiritual que la Biblia lo menciona. Sistema gobernado por Satanás. En la casa estás protegida. En la iglesia estás protegida, porque estamos los que te amamos. Pero en la escuela es el mundo. Es la selva del diablo. Todas las ideologías y perversiones que existen y se están comenzando a dar, están allí todos los días en el salón de tus niños. Si tú no estás ahí al pendiente de ellos, estás dejando que ellos sean devorados. Pero no solamente la escuela, también las cosas en las que somos débiles los padres para con los hijos es en la sabiduría para que ellos usen el tiempo de los hijos. Hace varios años prediqué un mensaje que se llamó cómo controlar la vida cibernética y el internet de nuestros hijos y cómo ser padres sabios en eso. Y en ese tiempo empezaba, al menos aquí en nuestra isla, a darse una explosión de esto y los niños tienen su celular y los niños tienen su Facebook y ahora los niños quieren su canal de YouTube y quieren ser YouTubers y los niños tienen ya amigos virtuales y están hablando con niños de no sé dónde y juegan Roblox con gente de no sé qué país y están en una red mundial donde nosotros los padres en nuestra debilidad mismos nosotros los hemos expuesto a que ellos estén. Es decir, el Internet no es un ojo del diablo, pero si tú no lo cuidas, se convierte en un medio que Satanás sí puede usar para eso. ¿Quieres hacerle un mal a tu hijo? Un grave daño, cómprale celular, cómprale tablet, hazle daño, eso lo daña. Es una forma de dañarlo. Mi convicción es esta, ¿sabes cuándo va a tener celular mi hija o mis hijos? ¿Sabes cuándo? Cuando ellos lo puedan pagar. Porque cuando ellos lo puedan pagar, significa que va a ser una herramienta para ellos, no un juguete. Y muchos de nosotros hemos convertido artículos que son medios de tentación, los hemos convertido en juguetes para nuestros niños. Y quizá ustedes no se dan cuenta, pero los niños cuando vienen a las lecciones del Ministerio de Educación Cristiana, las lecciones les son aburridas. Porque están acostumbrados a luces, brincos, explosiones, colores, efectos especiales, cosas en 3D y animaciones que los maestros de MEC no van a hacer, porque la palabra de Dios no es eso.
Los padres le hacemos mucho daño a nuestros hijos y eso es una realidad al descuidarlos delante de un diablo que está queriéndolos devorar más pronto cada vez. Así que cuando volvemos a esta pregunta y vuelvo a la pregunta del versículo 12, Manoah pregunta a Dios, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Esta es una pregunta sumamente importante. Hay tres cosas en el corazón de Manoah que le impulsaron a hacer esta pregunta y que son las mismas cosas que deberíamos tener nosotros en nuestro corazón. Tengas hijos o no, te relacionas con niños o con jóvenes. Y hay tres cosas en el corazón de Manoah que le impulsaron a hacer estas preguntas a Dios. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Tres cualidades del corazón de Manoah, muy sencillas, muy prácticas. Hoy los niños están teniendo una pequeña celebración acá atrás con los maestros y quise tener la oportunidad de compartir algo a ustedes que concuerde con lo que ellos necesitan. Nuestros niños están olvidados, hermanos. Nuestros niños están espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. No sé si tú sigues teniendo un altar familiar, un tiempo de devoción con ellos o luchas por eso. Pero yo quiero compartirle tres cualidades de Manoah que están implícitas allí. No están literal, pero están implícitas, porque lo que Manoah preguntó demuestra que había esas tres cualidades en él y que también deben estar en nosotros. Primera cualidad de un corazón como el de Manoah, tuvo interés. Interés en el niño. Le interesó el niño. Porque ese interés le llevó a preguntar sobre él. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Había un interés en el niño y tú dirás, pastor, todos nos interesamos en los niños. No es verdad. No es verdad. Yo he visto a personas que si un niño habla, no le hacen caso. Hacen caso si habla un adulto, pero si habla un niño es como habló la pared. Ni siquiera le dan importancia a la voz del niño, no le dan interés. No les interesa su corazón, no les interesan sus luchas y los padres somos expertos en eso, en menospreciar. Ay, está triste, está con su berrinche, está haciendo su berrinche, déjala, al rato se le pasa. En vez de que te sientes con él y digas, ¿qué necesitas, hijo? ¿Por qué lloras? Es que esto y esto y lo otro. Mira, te voy a explicar, eso no lo puedes tener porque te hace daño. O lo vas a tener, pero más tarde. Dirás, pastor, yo no puedo tener esa paciencia, entonces no tengas hijos. Porque esa es la responsabilidad que Dios te deja para hacer. Y si no la vas a luchar por hacer, entonces no le des tus hijos al diablo. Todo empieza con interés en el corazón de Manoah. El interés por los niños es bíblico. Jesucristo tuvo interés por los niños. Él cargó niños, bendijo niños, amó a los niños. Ese coro antiguo de Cristo ama a los niños y los ama por igual, sean güeritos o de color. ¿Recuerdas ese coro antiguo? Es verdad, Dios ama a los niños. Dios está interesado. Hay interés en el corazón de Dios por los niños. Jesucristo los amó, los cargó. Incluso la Biblia enseña que Jesucristo usó niños para dar ilustraciones en sus mensajes de predicación. En Mateo 18, cuando Jesucristo le está zorrajando en la mente a los discípulos su inmadurez, su incredulidad y su dureza de corazón, pone a un niño en medio, probablemente era la casa de Pedro, probablemente era el hijo de Pedro, lo pone en medio y lo pone como ejemplo, Mateo 18, para una persona con las cualidades de un niño, dice Jesucristo, entrará en el reino de los cielos. Solamente quien se hace como niño puede ir al cielo. Y lo que estaba haciendo Jesucristo ahí era dándole importancia a los niños como un ejemplo para nosotros de número uno, confianza. Un niño confía. Número dos, humildad. Un niño reconoce que no puede solo. Confianza, humildad. Y un niño es crédulo. Crédulo es lo opuesto a incrédulo. Un niño te cree todo. Estoy hablando de un niño en infancia primera. Un niño te lo cree todo. Le explicas, le dices algo y se lo cree. Yo tengo que tener cuidado, a veces bromeo con mis hijos y luego les tengo que decir, no, no es cierto, es broma. Porque si no se lo van a agarrar como convicción. Un niño es confiado, es humilde y es crédulo. Obviamente cuando llegan a 9, 10 años dejan de serlo. Pero un día lo son y es la idea de que Jesucristo usó un niño porque Jesucristo está interesado en los niños.
Y tan interesado está Dios por los niños que el libro del profeta Jeremías en el capítulo 1 dice que Dios escogió a Jeremías desde antes que naciese, lo llamó, lo santificó, lo dio por profeta a las naciones. Dios no escoge adultos, Dios escoge niños y los prepara para lo que quiere usarlos. Si tuviéramos interés por los niños como Dios y Cristo lo tuvo, no veríamos a los niños como lo que son, los veríamos como lo que pueden llegar a ser. Así ve Dios a los niños. No los ve como lo que son, niños corriendo en shortcitos sudados. Dios los ve como lo que pueden llegar a ser. Así Dios ve a todos. Él no escogió a Samuel de grande. Él escogió a Samuel desde antes que naciese. Lo mismo con Jeremías, lo mismo con Juan el Bautista, lo mismo con Isaac, lo mismo con el mismo Señor Jesucristo, lo mismo con el apóstol Pablo. Dios no escoge adultos. Dios escoge niños y los prepara para usarlos para su gloria. Él está interesado en los niños. Dios escucha a los niños. Temo decir que a veces las oraciones de los niños son más oídas que las nuestras. Dios está interesado en los niños y Manoa lo estaba. Ahora, hace ratito dije que Satanás está interesado en los niños, obviamente para destrucción, pero el interés de Dios por los niños es para salvación. Cuando la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, eso incluye a los niños. ¿Sabías que el error de muchas personas piensan que los niños deben oír de Dios, aprender de Dios, pero no deben entregarse a Cristo hasta que sean grandes y entiendan? Terrible error. El niño debería entregarse a Cristo desde niño y le ahorrarías muchos problemas en su vida. El niño debería creer en Cristo en su temprana edad para poder evitar todas las consecuencias del pecado que vienen por vivir lejos de Dios. Tú que conociste a Cristo de grande, sabes de qué te estoy hablando. Dios está interesado en los niños para salvación y nosotros deberíamos estarlo. Uno de los propósitos de nuestro ministerio de educación cristiana es presentar el mensaje de salvación a los niños semana tras semana, tras semana, tras semana. Y que ellos entiendan el evangelio con cada año que pasen en este ministerio. Pero ese interés debe estar primero ¿en dónde? En el corazón de Manoa. Y tú eres un Manoa. Primero, en el corazón de Manoa hubo interés para preguntar cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Pero en segundo lugar, en el corazón de Manoa hubo dirección. Señor, guíanos. No solo me interesa este niño y te pregunto qué hacer con él, sino también necesito dirección. Dirección, guíame. Señor, guíame a hacerlo. ¿Sabes cuán triste es padres de jóvenes que vienen a consejería bíblica porque no saben cómo lidiar con sus hijos jóvenes, pero jamás en sus años primeros buscaron la guía de Dios? Sino hasta que el niño se vuelve rebelde, dicen, no sé cómo comenzó. Y la tendencia de todos los padres pecadores como nosotros es decir, ¿verdad que la culpa la tiene la escuela? Es ese terrible amiguito que se le juntó, ¿verdad, pastor? Son sus amistades, las amistades. En vez de decir, yo fallé, yo lo descuidé, yo no hice mi labor, yo no tuve interés en mi hijo cuando debía haberle tenido. Y dos, yo no pedí dirección. En el corazón de Manoa hay necesidad de dirección. Por eso le pregunta a Dios, ¿cómo debe ser? Muéstrame, enseña, ¿qué debemos hacer con él? Las palabras de Manoa reflejan que ellos tenían el deseo de que Dios los dirigiera. Voy a hablar esto cuán duro sea, pero cuando tú tienes un hijo, cuando yo tuve a mis hijos, todos estamos inclinados a hacer lo que se nos pegue con ellos. Y los vamos criando como se nos antoja, como creemos que es mejor. Y llegamos a cometer tantos errores con nuestros hijos por no pedir dirección a Dios, por no decirle a Dios, Dios, guíame, ¿cómo quieres que lo trate? ¿Qué quieres de él? ¿Cómo debe vivir? A ver, Señor, ¿debo dejar que me controle mi hijo? ¿Él debe decidir si voy al culto o no voy al culto? Según los horarios del niño, o yo voy a administrar mi vida según lo que él me va diciendo. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere? El corazón de Manoa estaba diciendo, Señor, dirígenos. ¿Cómo debe vivir? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debo tratarlo? ¿Cómo debe ser su vida? Yo he visto que hay personas que cambian, uno, en cuanto se casan y dos, en cuanto tienen hijos. Eran a todo dar solteros o eran a todo dar sin hijos. Pero o se casan o tienen hijos y ¡pum! Viene un cambio a sus vidas.
para mal, para mal. Como que no sé, nos sentimos como que llegamos a otra etapa y como que ya somos papás de los pollitos y como que ya somos la madurez andando y empezamos a actuar de maneras inapropiadas que no pedimos la dirección de Dios porque ya creemos que nos la sabemos. Lo más triste es que cuando nuestro hijo Sansón anda con filisteas, ahí es cuando empezamos a sufrir las consecuencias de nuestras faltas como padres. Manoa pidió dirección. Señor, guíanos, ¿cómo debe ser? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo debe ser su vida? Y las instrucciones que le dio el ángel de Jehová a Manoa respecto a su hijo fueron muy claras. Debe ser un nazareo. Debe practicar el voto nazareato. Con esto le estaba diciendo todo. No solamente le está diciendo que se abstuviera de 3 cosas, le está diciendo, este hijo es mío, Manoa. Este hijo es para mi gloria. Este hijo es para mi servicio. Escuchen, hermanos, ellos tuvieron el privilegio, Manoa y su esposa, de poder decir, después de ese día que les anunció el ángel de Jehová, ellos tenían el privilegio de decir, nuestro hijo va a ser un salvador de Israel. Porque ese era el plan de Dios. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, versículo 5. Ellos tenían una gran bendición. Tu hijo va a ser salvador de Israel venciendo a los filisteos. Tristemente, la historia confirma que Sansón fue un aguijón para los filisteos, pero nunca, nunca derrotó a los filisteos como pudo haberlo hecho. Jamás, por su pecado. Sin embargo, los padres de Sansón tuvieron una buena intención al pedir dirección de Dios. Yo creo que tú estás aquí, si tienes hijos, esto te está cayendo como anillo al dedo. Si eres abuela, te puede ayudar, abuelo, o si tendrás hijos, esto te va a ayudar formidable porque puedes hacer estas preguntas desde antes y pedirle a Dios, Dios, dirígeme. ¿Cómo debo tratarlo? ¿Cómo debo criarlo? ¿Cómo debo disciplinarlo? Es triste que papás, es a veces donde yo no entiendo, porque en la iglesia bíblica como esta se trata de predicar la palabra de Dios cada semana, cada semana. Pero después, al irnos, la palabra de Dios no encontró cabida en nosotros y por eso comenzamos a hacer cosas incorrectas. Y a lo mejor tú dirás, pero es que necesitamos que se nos predique específicamente, a ver, paso, cuándo hay que dar vara y cuándo no hay que dar vara. Hermano, cuando eres lleno del Espíritu Santo, buscas a Cristo con todo tu corazón todos los días, lo amas con todo tu mente, corazón, no necesitas ese tipo de especificaciones. Dios te va a dirigir. Es que nuestro pastor no nos predica de cómo ser buenos padres, te predico la verdad y Dios se encargará de enseñarte a ti lo demás. O sea, no tenemos excusa. La dirección está en la palabra de Dios. La dirección está en su palabra. Manoa con Sansón tuvo interés. En segundo lugar, pidió dirección. Y en tercer lugar, hubo otra cualidad en su corazón que está reflejada en las preguntas. Él preguntó, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y en tercer lugar, lo más difícil, no solo interés, no solo dirección, sino en tercer lugar, Manoa sintió responsabilidad. Porque él pregunta, ¿qué debemos? ¿Qué debemos hacer con él? Manoa no preguntó, entonces se lo llevo a Elí. Si va a ser tuyo, se lo llevo a Elí, que Elí lo críe, ¿no? Él no dijo, Dios está bien, va a ser nazareo, ¿a qué iglesia lo llevo? Manoa dijo, ¿qué debo hacer yo con él? La responsabilidad recae sobre ti. La responsabilidad recae sobre ti. Los hijos nunca son fáciles de guiar. Los hijos nunca son fáciles de guiar. Aún los hijos más cercanos a Dios nunca son fáciles de criar, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero siempre es necesario que entiendas que la responsabilidad recae sobre ti, sobre nosotros. Si tú eres un adulto, eres responsable delante de Dios de ayudar a los niños. Siempre me ha encantado esta ilustración. Un comentarista y pastor usa la ilustración de un árbol y abajo un niño. Y ilustra que ese árbol da sombra al niño sentado. Y explica que ese árbol debemos ser los adultos, dando sombra a los hijos en medio de un mundo que se cae. Sombra para ellos. Protección, guía, dirección, interés, amor.
cumplir nuestra responsabilidad. Tú eres la única sombra que protege a tus hijos, y si tú no lo eres, nadie lo será. Y si alguno de ustedes ya está sufriendo las consecuencias de haber soltado a tu hijo, ¿sabes a qué grado puede llegar un hijo desviado? Mucho por la falta de interés, de dirección y de responsabilidad nuestra. Manoa se sentía responsable y dice, ¿qué debo hacer con él? ¿Cómo debo hacer que viva? ¿Qué hago? Él se sintió responsable y creo que en parte lo cumplió con esa responsabilidad, aunque de manera imperfecta. Y no se nos dice nada más de los papás de Sansón más que en capítulo 13 y en capítulo 14. Es todo. No, yo no puedo inventar, porque yo no puedo decir, oh, los papás de Sansón fueron excelentes o fueron perversos o nada más aquí fueron espirituales y el resto se les olvidó y fueron como nosotros. No sé, porque la Biblia no dice más. Lo único extra que dice está en el capítulo 14. Mire, por favor. Y aquí se ve una falla en la responsabilidad de los padres. Capítulo 14 dice, descendió Sansón, aquí es un hombre, a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Qué andaba haciendo ahí Sansón? ¿Quién le dio permiso? ¿Con qué permiso fue? Versículo 2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Vean esto, os ruego que me la toméis por mujer. Aunque lo dice en forma de ruego, Sansón está ordenando algo a sus padres. Y esto nos da una señal muy pequeña, pero una señal de la forma en que se llevaron los padres con Sansón. ¿Qué hubieras hecho tú? Papá, acabo de ver una filistea. ¿Me la tomas por mujer? Ahora recuerden, en ese tiempo la costumbre era así. Los padres estaban involucrados en la unión conyugal de los hijos y ellos tenían que asistir al compromiso y hacer el proceso judío de una boda. Por eso Sansón se los pide a sus hijos. Pero veamos la reacción de los padres. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Bien. Hasta ahí está bien, ¿no? Sansón, hijo, ¿qué estás pensando? ¿No hay muchacha guapa en nuestro pueblo para que vayas con las enemigas? ¿No hay muchacha guapa para que pueda hacerte una vida más feliz espiritualmente y que tú puedas conseguir que sean un hogar que tema a Jehová? ¿No puedes tú buscar una esposa que sea dentro del pueblo de Dios? Eso fue lo que básicamente su papá le preguntó, pero vean lo que sigue en el texto. Versículo 3 una vez más dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre, ¿qué hermanos? Las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Esa última palabra de incircuncisos significa que los padres de Sansón entendían que ellos eran el pueblo elegido y los filisteos no. Ellos entendían que ellos eran el pueblo elegido. Y miren cómo termina el versículo 3, por favor, dice, y Sansón respondió a su padre. Aquí está la clave de la relación Sansón con sus padres. Le dice a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Esto es un corazón necio. Esto es testarudo. Esto es un corazón testarudo. Esto es un hijo prácticamente obligando a su padre a que haga lo que él como hijo quiere. Y luego en el versículo 4 finalmente dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ojo, no significa que Dios quería que se casara con una filistea. La idea es que a pesar de la falta, Dios iba a usar eso para cumplir su voluntad en Israel. Es lo que significa. No significa entonces Jehová quería que se casara con una filistea. No, eso no era la voluntad de Dios. Lo que el texto está diciendo es que a pesar de la falla de Sansón, Dios usaría soberanamente esas circunstancias para cumplir su voluntad con el pueblo de Israel. Pero aquí vemos una fractura, una fisura en la responsabilidad de sus padres. Ellos, escuchen, ellos accedieron a la petición de Sansón, aunque era pecado. Era pecado. Aquí, hermanos, yo no puedo inventarle a la Biblia, no quiero inventarle a la Biblia, pero puede ser que esto sea una
pista de que nos haga entender cuál era la relación entre Sansón y sus padres. Una relación donde ellos accedían a su voluntad de él. Ojo, papás que hacen lo mismo. Si Sansón decía algo, sus papás terminaban aceptándolo. Probablemente por dos razones. Y probablemente así fue toda su vida. ¿Qué quiere el niño? Esto, dale eso quiere el niño. Quiere ir a Timnat, quiere la Filistea. Probablemente por dos cosas. Uno, porque sabían que era un niño especial dado por Dios. Y dos, porque sabían que tenía fuerza sobrenatural cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Entonces, por un lado, diciendo, oye, este hijo es especial, pues dale lo que quiere, a lo mejor eso va a ayudar a que cumpla el propósito de Dios en su vida. Y por otro lado, nuestro hijo ahorita, si le dices que no, ¿para qué quieres que ahorita nos tuerce el cuello? Entonces, pues dale lo que quiere. ¿Entienden eso, hermanos? O sea, la bendición de Dios sobre Sansón pervirtió la crianza de sus padres. Sansón era una bendición, pero sus padres lo pervirtieron. Y eso pasa frecuentemente. Dios bendice con hijos y tú y yo somos los encargados de torcer esa bendición para nuestro propio mal. Y entonces hacemos lo mismo que Manoa y su esposa con su hijo. Valoramos al hijo más que a Dios. Terrible error. Valorar al hijo más que a Dios es firmar la sentencia de su incredulidad, de su condenación. Cuando valoras cuando tu hijo gobierna, cuando tu hijo controla, cuando por tu hijo ya no vienes los miércoles de oración, cuando por tu hijo no estás en un ministerio, cuando por tu hijo esto o aquello, porque él decide, él controla, él gobierna, él te hace decidir y por él decides o no decides, estás haciendo lo mismo que Manoa y su esposa, estimando a su hijo más que a Dios. ¿Y saben qué? Estaba de moda, porque lo mismo hizo Elí. Elí hizo exactamente lo mismo. Allá en 1 de Samuel, Elí amó a sus hijos más que a Dios y no los estorbó, ¿recuerdas? Estaba de moda en ese tiempo. ¿Y qué creen? Es una moda que sigue. Padres que estiman a sus hijos más que a Dios. O sea, en el sentido negativo, de darles y consentirles en vez de criarlos. La responsabilidad de Manoa estuvo fracturada, pero hubo una intención de responsabilidad, sentirse responsable de criar a su hijo. Hermanos, creo que estas tres cosas es suficiente para hoy pensar en nuestros niños. La verdad, yo quisiera que a partir de hoy, cada vez que tú veas a un niño, le tengas interés, le pidas dirección a Dios y te hagas responsable de ese niño que Dios pone cerca de ti. Que entiendas que Dios lo ama y se interesa en él, en ella y quiere guiarlo, pero que te ha puesto a ti y a mí como responsables porque aunque le dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres, a los padres nos dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos una responsabilidad. Creo que el corazón de Manoa puede estar también en nosotros. Y cuando tú ves a un niño, deja de menospreciarlo, deja de ignorarlo. Y deja simplemente decir, pues es que sus papás están mal, yo no soy el papá, no soy la mamá, pero soy papá. Bueno, haz lo que tú puedes hacer. Haz lo que tú puedes hacer y eso es suficiente delante de Dios para tu vida. Porque la abuela de Timoteo le transmitió su fe y no era su mamá, era su abuela. Y aunque el papá era incrédulo, el papá de Timoteo era incrédulo, su mamá y su abuela le transmitieron la fe y Timoteo llegó a ser quien llegó a ser por la gracia de Dios a través de esas mujeres. Nosotros podemos tener también este corazón de Manoa, interesarnos, pedir dirección y ser responsables con los niños que Dios ha puesto o pondrá. Quiero terminar de esta manera. ¿Te has dado cuenta de cuántas cosas hay alrededor de los niños hoy? No, perdón que vuelva a lo mismo. ¿Te das cuenta de cuánto hay alrededor de los niños? ¿Has oído de niños que ya se dicen ser homosexuales en tercero de primaria? ¿Que se dicen ser lesbianas en quinto de primaria? ¿Que si se creen emos? ¿Que si se creen terians? ¿Que si se creen esto o aquello? ¿Que ahora la moda es así? ¿Que ahora hay que vestirse así? ¿Que ahora el peinado así? ¿Que ahora de las redes está en boga esto y lo hacen? Y que ahora el grupito coreano, chino, japonés, lo que sea, y que ahora la novela esta o la película aquella, está dominando la mente de tus niños y tú déjalos, es cosa de niños. Le estás poniendo el alma de tus hijos en las garras del diablo. En las garras del diablo. El diablo está devorando o ya te devoró a tus hijos. Necesitamos defender a nuestros hijos y ser la sombra que ellos necesitan para su vida. Pidámosle a Dios que nos dé estas mismas cualidades de Manoa. Oremos. Padre,
Gracias porque nos das la sabiduría en tu palabra para entender cómo quieres que seamos al tratar con un sector tan olvidado por el mundo, pero tan importante para ti como son los niños. Señor, aquí estamos. Alguna vez eh, hemos tenido niños o tenemos o estamos rodeados de algún niño en algún momento y somos culpables de tener estas mismas faltas. Reconocemos que hemos hecho mal, Señor. Perdónanos, ayúdanos a tener sabiduría y una buena intención como Manoa, que la tuvo al principio, a interesarnos por los niños, a pedir dirección para ellos, a responsabilizarnos, Señor. Los niños sufren mucho por abandono de los padres, maltrato de los padres. Señor, perdónanos porque somos bien malos para guiarlos, pero bien buenos para regañarlos, maltratarlos, maldecirlos, humillarlos, golpearlos, denigrarlos, desanimarlos. Somos expertos para eso, pero no los amamos. No nos damos cuenta que son una bendición que tú nos has dado y en lugar de eso, tomamos esa bendición, la torcemos y hacemos algo perverso. Señor, el libro de Proverbios pone a los hijos como plantas, plantas que hermosean la familia y plantas útiles para la familia. Y Señor, muchas veces nuestros hijos no son eso, son vergüenza, son tristeza. Señor, hoy te pido que con este mensaje recuerdes a esta congregación que una de las más grandes tristezas o una de las más grandes felicidades que vamos a tener cuando seamos viejos es la manera de vivir de nuestros hijos. Nuestros hijos en la vejez serán nuestra causa o de felicidad o de tristeza. Y que eso nos lleve, Señor, a temerte a ti y a buscar como Manoa la dirección, el interés y la responsabilidad. Padre, ayúdanos a hacer una iglesia que ame a los niños como tú los amas y que podamos discernir estas cosas, tener más sabiduría para tratar a los niños. Y te pido por aquellos que tenemos unos en el hogar, ayúdanos a amarlos, ayúdanos a dejar nuestras propias crisis de pecado y ayúdanos a hacer algo por los niños, porque tú los amas, Señor, a verlos como tú los ves. Y te pido por aquellos que no tienen a lo mejor un niño cerca, pero que pueden ser de influencia a algunos niños en algún momento, que hagan lo mismo, Señor. Líbranos de maldad. Y si hay algún papá aquí, Señor, que ha hecho daño a sus hijos con olvido, con redes sociales, con teléfono, con vicios, con abandono, con lo que sea, ayúdales a corregir esto antes de que sea demasiado tarde y vengan las consecuencias, Señor. Te pido que tú bendigas nuestra iglesia con esto y que no seamos como David, que falló como padre y sufrió, que no seamos como Manoa, que falló como padre y sufrió, que no seamos como Elí, que falló como padre y sufrió, que no seamos como Abraham, como Isaac, como Jacob, que fueron malos padres y todos ellos sufrieron sus consecuencias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos ya que tenemos tu palabra. Bendice nuestros corazones y haznos meditar en esto para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.